Buen día. Hoy vamos a ver la actividad integradora número 1 del módulo 3 correspondiente a la semana 1. Esta es la actividad de un hecho histórico, diferentes perspectivas. Bueno, esta es la página de la actividad y aquí lo primero que nos muestra son dos lecturas que tenemos que hacer para poder realizar esta misma tabla en un documento de texto y poderle dar respuesta. Entonces tenemos La muerte tiene permiso y el texto de La política agraria. En un documento, en un procesador de textos, vamos a realizar un documento donde vamos a incluir primero la pregunta ¿qué sabes sobre la reforma agraria? En donde buscamos conocer cuál es lo que sabemos previamente de este tema. Aquí no hace falta hacer ninguna investigación ni buscar en internet, simplemente escribir aquí si alguna vez hemos escuchado ese término o si tenemos alguna idea de qué se trata. Si no sabemos, también es correcto escribir que no sabemos nada del tema. Después vamos a hacer este cuadro comparativo. Recuerden que para hacer una tabla vamos a insertar tabla y aquí establecemos la tabla que vamos a necesitar. En este caso yo pues por tiempo ya la tengo ahí hecha. Entonces insertamos la tabla y vamos a poner las dos columnas en donde está una donde hablamos sobre el texto La muerte tiene permiso y la segunda donde hablamos sobre el texto La política agraria. Les cuento que este documento es parte de un libro que se llama El predominio de las presiones políticas sobre un ensayo de racionalidad en las decisiones gubernamentales. Entonces pueden buscar este título y así encuentran algunos datos que no están en este PDF, pero que son parte del libro, como el nombre del autor y la fecha en la que se publicó o se escribió. Entonces estos son los dos primeros datos que vamos a responder. ¿Quién escribe? Exactamente vamos a poner más bien la fecha en la que se publica el texto que estamos leyendo. Después, el tipo de texto. Eso se refiere a si es un texto científico o académico, literario o periodístico. Para ver más a fondo las características, podemos recurrir a este recurso que se llama tipos de texto y aquí nos explican un poco más las características de cada uno, digamos los géneros y el modo del discurso, que también es importante tenerlo en mente ahora en otra de las preguntas. Después vamos a responder para los dos textos qué mensaje nos quiere transmitir el autor. Es decir, nos vamos a preguntar qué nos dice el autor sobre la reforma agraria en este texto que estamos leyendo. Después vamos a hablar del público al que se dirige, es decir, a quién podría interesarle este texto, sobre todo pensando en el lenguaje que usa. Eso es una parte muy importante para identificar al público. Si este lenguaje, por ejemplo, para mí es un lenguaje sencillo, es un lenguaje fácil de entender, pues quizá es un texto que tiene un público más amplio. Si el lenguaje que veo es más especializado o me parece que, por ejemplo, si es un texto académico, pues a qué personas les interesaría un texto académico en este tema, etcétera. Entonces ahí pensemos a qué tipo de personas les podría interesar este texto. Después dice el contexto, hay que identificar el contexto o el momento en el que se escribe el texto. Entonces, ya que aquí arriba tenemos identificada la fecha en la que se escribió o se publicó el texto, tenemos que investigar qué ocurría en México en ese año en el que se publica ese texto que estamos leyendo, pues ya sea en México o en otras partes del mundo, pero principalmente en México. Y aquí ponemos el contexto. El contexto nos ayuda a entender por qué se escribe ese texto y pues el contenido del mismo. Después vamos a hablar aquí si tiene gráficas, tablas o cualquier apoyo estadístico o de otro tipo de apoyo visual que nos ayude a entender el texto. Aquí ponemos sí o no y si lo tiene, pues una descripción muy breve de esos apoyos. Después, las ideas principales. ¿Qué es lo más importante que nos dice este texto? Y después, las ideas secundarias.
qué otras ideas encontramos en ese texto sobre el tema. Entonces recuerden, en cada columna vamos a escribir por un lado sobre la muerte tiene permiso y en la otra sobre la política agraria. Después vamos a identificar los actores, es decir, quiénes participan en, en la narración o en el contenido que nos están presentando. Pueden ser personas, pueden ser personas como personajes, en el caso, por ejemplo, de un cuento, de una narración, pero también pueden ser instituciones públicas, puede ser una cuestión más grande, ¿no? Los actores o las personas que están participando, un pueblo o una comunidad. ¿Qué acciones se describen? Es decir, ¿qué ocurre en ese texto? ¿Qué nos está contando? ¿Qué historia nos está contando o qué nos está describiendo? Eh, Después vamos a, vamos a identificar la postura del autor frente a la política agraria. Entonces, después de haber leído el texto, ¿qué crees que el autor piensa sobre la política agraria? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Hace alguna crítica a este proceso o da argumentos sobre por qué funciona? Digamos, después de cada lectura, pues escriban aquí cuál es la postura. Después, su propia opinión del texto. Entonces, ¿qué les pareció la lectura? Finalmente, la opinión que les deja ese texto sobre la reforma agraria. Después vamos a responder a la pregunta ¿qué información desconocías respecto a la reforma agraria y cuál conociste con la lectura de estos textos? Entonces aquí escribimos 2 párrafos de entre 8 y 10 renglones para responder esta pregunta. Finalmente vamos a redactar una reseña comparativa. Para hacer la reseña, recuerden, en el módulo 2 trabajamos las reseñas comparativas, pero entonces hagamos primero un primer párrafo que nos hable sobre el texto o los textos que vamos a presentar, un pequeño párrafo de introducción. Después vamos a escribir un párrafo pequeño donde resumamos de forma muy breve el contenido del primer texto, La muerte tiene permiso, un segundo párrafo donde resumamos la política agraria y después un párrafo donde hagamos un breve resumen de las diferencias y las similitudes que encontramos. Para hacer todo esto nos basamos en la tabla que escribimos antes. Y finalmente vamos a escribir nuestra opinión justificada con las lecturas que acabamos de hacer. Entonces, su opinión también es parte de lo que escribieron aquí. Esto lo pueden desarrollar un poco más y con 5 párrafos pueden tener una reseña comparativa bastante completa. Entonces, una vez que tengan la primera pregunta con su respuesta, el cuadro comparativo respondido, la segunda pregunta y la reseña comparativa, tienen lista su actividad integradora número 1. Espero que este video les sea de utilidad.